Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. En el tema del día, hoy te platicamos lo que queremos transmitirte, por supuesto, es esa información que a ti te pueda ser de mucha utilidad. Y lo hacemos aquí, en este último tercio de este espacio informativo. A propósito, mañana, día 7 de junio, se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión. Creo que es buen punto, buen momento para analizar, reflexionar lo que significa hoy en día que tengamos este derecho y cómo, se está manejando, maniobrando en la realidad. Para eso vamos a platicar y agradecemos mucho que esté con nosotros Ignacio Gómez García, él dice para los amigos el buen Nacho. Él es maestro, él es académico, investigador y coordinador de la maestría en comunicación estratégica en la Universidad Iberoamericana León. El tema de hoy es la libertad de expresión, la desinformación en la era digital. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla y poder platicar de este tema que a todas luces, cuando hablas de libertad de expresión, de entrada hablas de un derecho fundamental. Aquí la cuestión es cómo lo estamos viviendo en México. De hecho, es un tema sumamente interesante en el sentido de que consideramos que ya está garantizado ese derecho y aparentemente sí lo está, porque tenemos acceso a redes sociodigitales y una serie de elementos. Sin embargo, habría que cuestionar nuestra habilidad para ejercer ese derecho, que me parece que es la parte más interesante actualmente, porque, pues por una parte, el tener el acceso no implica necesariamente que lo estemos ejerciendo de la mejor manera. Ajá. Hay una serie de condiciones que son bien interesantes. Pero si quieres, empezamos como primero algo que ya mencionaste que es bien importante. En Occidente se habla mucho de este derecho de la libertad de expresión, pero digamos que ha tenido también un recorrido tortuoso, histórico, muy interesante, claro, que podemos, digamos, haciendo un poquito de historia, regresar hasta los griegos, ¿no? Pero incluso en aquella época no cualquiera tenía el derecho de libertad de expresión, estaba limitado a los varones ciudadanos, es decir, Ajá, ni los esclavos ni las mujeres tenían derecho de poder expresarse libremente. Y solamente algunos espacios en específico, exacto, ¿verdad? En el ágora, era donde había esta posibilidad y había una metodología, no cualquiera podía llegar y ponerse a hablar libremente, sino que era consensuado y había fórmulas como se tenía que abordar las temáticas y demás. Sí, la temporada de los grandes oradores. Exactamente, y por ejemplo la retórica, la oratoria, y había toda una serie de elementos en torno a ello que eran sumamente interesantes. Me parece que otro gran parteaguas de la libertad de expresión, por lo menos en Occidente, es cuando surge la imprenta. ¿Por qué? Porque digamos que anterior a la imprenta, todo lo que era una serie de temas clave estaban controlados, estaban censurados incluso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de por qué siempre se toma el parteaguas de las Biblias Gutenberg. Claro. Porque implicaba que la persona podía tener acceso directo a los textos sagrados, leerlos en su idioma, no solamente en latín, y hacer una exégesis personal. Entonces, el hecho de que se hayan impreso estas Biblias en los idiomas, en alemán, en francés, en inglés, implicaba que la gente no tenía necesidad de alguien que le mediara y que le dijera esto es lo que quiere decir, sino que tú podías acceder a ellos, y leer estos libros y entenderlos. Exactamente. Entonces, digamos que ese es un gran parteaguas. Sin embargo, volvemos a tener una condición bien interesante. La gente alfabeta era poca. En realidad, ¿cuántas personas tenían una educación formal que les permitía poder leer, poder acceder a estos textos? Y además estaba el tema del costo, que no hay que perderlo de vista. De acuerdo. Luego vienen los periódicos. Ahí es una época bien interesante. Justamente aquí traía entre los apuntes, me hiciste recordar aquellos trabajos de Habermas sobre cómo se empieza a conformar la opinión pública y cómo los cafés en Europa fueron un espacio bien importante para la creación de esta opinión pública, porque empiezan a circular los periódicos
y en estos espacios la gente empieza a deliberar sobre lo que se está publicando, sobre los temas, digamos, de lo cotidiano, lo que les afecta, y todas estas situaciones que son sumamente importantes, pero una vez más está limitado. Claro, porque el hecho de que aparecían los periódicos fue ya el primer intento de democratizar la información y hacerlo más accesible. Exactamente. Y eso fue parte de la respuesta natural de decir, bueno, ya me informaste, ahora yo quiero replicar. Exacto, pero también incluso en estos espacios también se vivía exclusión. Las mujeres no estaban en esos espacios, no estaban en el debate público, era solamente una, digamos, la alcurnia, ¿no? La gente que tenía ciertos medios, la burguesía, era la que podía tener acceso y era la que participaba plenamente, entonces también estaba limitada, ¿no? Entonces digamos que durante mucho tiempo se fueron gestando, pero no era realmente una cuestión que fuera para todos o para todas, ¿no? Yo creo que una de los grandes parteaguas se da cuando empiezan los medios electrónicos. La radio, que es un medio precioso, estar aquí el día de hoy no tienes idea del gusto que me da. Radio siempre ha sido de mis medios favoritos y me parece que es uno de los medios que logran abrir realmente o democratizar esta información para que llegue a todos lados, a todos los rincones, además de que, bueno, pues todo el mundo sabe que es un medio que te permite seguir con tus actividades, estás realizando lo que estás cocinando, estás haciendo otras cosas y puedes estarte informando. Y luego pues vienen ya las famosísimas, dichosas redes sociodigitales. Híjole. Que se abre un espacio sumamente interesante porque además rompe con todos los elementos que conocemos de cómo conceptualizamos la comunicación. Digamos que anteriormente radio, tele y esos medios necesitabas mucha infraestructura, como este edificio precioso, claro, lleno de estudios, de cámaras, equipo. No cualquier persona podía poner una estación de radio, o no cualquier persona podía ponerse a transmitir en televisión, o no cualquier persona podía imprimir un periódico. Entonces digamos que seguía limitado el alcance que podías tener como ciudadano de a pie en el tema de esta libertad de expresión. Pero vienen las redes digitales y entonces, ¿qué es lo que es específicamente lo que conocemos como Internet 2.0? Que es esta Internet donde la comunicación cambia de ser un modelo de broadcasting de uno a muchos y una audiencia atomizada en el espacio a un modelo muchos a muchos. Entonces, ahora yo con las redes sociodigitales tengo la posibilidad de publicar en una plataforma específica y voy a interactuar no solamente de vía directa con mis amigos, sino incluso si yo abro la publicación, está la posibilidad de interactuar con personas que yo no conozco, que pueden estar en otro lugar del mundo, en otro espacio totalmente diferente, y estamos en ese intercambio. Claro. Pero esto también, igual como tiene sus cosas riquísimas, digamos, en la medida de que puede democratizar más el debate, también genera una serie de situaciones, como por ejemplo el tema del anonimato, que luego genera discursos de odio, o que se puede incitar a la violencia, o difamación y calumnias de una manera muy sencilla. Hay una serie de temas ahí que vale la pena abordar. Has hecho un interesante y muy bien cifrado recuento histórico, porque cuando llegamos a pleno siglo XXI, año 2025, ¿cómo podemos entonces ejercer un derecho si todavía el concepto no nos queda claro de cómo y de qué manera ejercer la libertad de expresión hasta en la manera de entenderlo? Porque es esto que tú acabas de descifrar. Ahora que tenemos las redes sociales, pareciera que esta libertad se vuelve libertinaje, o este derecho lo queremos ejercer sin responsabilidad, que es donde está ahorita uno de los puntos, la coma. Sí, es un tema que en lo personal, y lo voy a vincular primero con una anécdota personal. Mi madre tiene 72 años y de pronto me manda videos, ¿no? Por ejemplo, en la última elección de Venezuela. Ya va a caer el dictador y mira, ya está la Guardia Presidencial, ya lo corrieron de Venezuela. Y yo le decía, madre, eso que estás viendo no es real. O sea, no está, pero sí, ¿cómo si me están mandando los videos, no? ¿Cómo si lo estoy viendo? Y eso lo quiero ligar con algo que es una habilidad clave que tenemos que entender en el entorno actual
las competencias digitales, la alfabetización digital. Es decir, tenemos mucha información, muchísima información, está ahí. Pero, ¿cómo están nuestras habilidades para discriminar esa información? ¿Y por qué lo ligo? Porque si no tenemos la capacidad de discernir y de poder discriminar contenidos, ¿cómo ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso? Y además, hay otro tema. Ahorita traigo por aquí, ahorita lo platicamos, los resultados de una investigación que hicimos en el sistema universitario jesuita entre alumnos de comunicación y que tiene que ver con ciudadanía y que tiene que ver con cuestiones de consumo mediático. Uh-huh. Entonces, es interesante los resultados que obtenemos porque finalmente estamos hablando de jóvenes universitarios de, pues digamos, un nivel socioeconómico medio alto, con condiciones de acceso, digamos, que no están limitadas a los medios, y aún así, ¿qué hacen ellos con esa información? ¿Cómo se informan? Y entonces empiezas a entender cómo estamos consumiendo los contenidos que nos llegan, porque esa es la materia prima que nos va a permitir interactuar, construir ciudadanía y ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero si desde ahí no tenemos como claros los elementos desde los cuales estamos construyendo, pues entonces tenemos serias deficiencias. Entonces, por eso vemos ahorita toda esta polarización que hay en las diversas plataformas. Uh-huh. O sea, métete, los invito ahorita aquí a la audiencia, a ti mismo, métete a cualquier noticia en un medio informativo que tenga que ver con algún tema, a lo mejor de la elección que se dio el domingo, y vas a ver inmediatamente la confrontación de posturas, pero además no hay una intención de diálogo. Uh-huh. Hay una intención de descalificar a la otra persona y sin argumentos. Es simplemente una cuestión de lo que se le conoce actualmente como la posverdad. Claro. Es decir, ya no actuamos en función de los elementos fácticos, de los hechos, sino de las emociones. Y esto nubla totalmente el juicio, y al meter cuestiones de sentimientos nos lleva a juicios o a cuestiones falacias lógicas, como por ejemplo los juicios ad hominem, ¿no? Uh-huh. Que es atacar a la persona. Sí. Entonces no te ataco tu argumento, te ataco a ti como persona. Es que eres un fifí, o es que eres un chairo, o es que eres esto, y se corta el diálogo. Claro, y como te subes o te montas en ese caballito llamado libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera, y no me puedes tampoco a mí decir que no lo haga, etcétera. Entonces es ahí donde nos permite reflexionar el día de mañana sobre, otra vez, cómo entendemos o cómo debemos de clarificar este ejercicio que puedo tener como derecho fundamental, y que hay otros aspectos que quisiera en el siguiente también corte poder seguir profundizando. Es el papel de algunos medios, ¿sabes?, para promover y provocar esa libertad de expresión, que esté contenida, que esté como dirigida, que no se quede. Yo estoy ahorita imaginando el tema famoso del algoritmo, que también pone otro punto sobre la IES, de cómo, tú dijiste muy bien, discriminar. Y va a ser difícil discriminar si alguien ya de entrada me está solamente poniendo un escenario que, como dicen en la elección pasada, pues no tenías de dónde más que de lo que había, y no había esa capacidad de decir, a ver, quién es mejor, quién puede ocupar un puesto para una elección como magistrado, si ya nada más lo que hay es lo que hay, no hay otra manera ni siquiera de integrar una propuesta, etcétera. Así lo quiero entender, Nacho, de cómo y hasta dónde necesitamos ser educados en una correcta libertad de expresión. ¿Y te parece bien si lo seguimos predicando? Un corte rapidísimo y volvemos aquí a primera hora hablando, un muy interesante tema, la desinformación en la era digital. Regresamos contigo aquí en el 94.7 de FM. Recuerda, 479-231-0004 es el teléfono WhatsApp en cabina, y vale la pena de ver, aprovechar este tema, sobre todo con la presencia de Nacho Gómez García, académico de la Ibero, que nos ayuda muchísimo a entender este tema de libertad de expresión con todas las aristas que ya tenemos alrededor. Y quiero aprovechar rápidamente, Nacho, una pregunta que nos hacen justamente a través de este medio del WhatsApp. Ricardo Martínez, agradecemos, él es de Punta del Este, y él pregunta, a ver, entonces en esta era digital, ¿tenemos derecho a opinar
incluso, y ya lo comentaste tú, aunque no estés informado, o sea, es que es donde pone ahí no sé cómo llamarle, lo que te enciende, pues, diría un personaje por ahí conocido, eso sí calienta. Fíjate que este es un tema que se ha dialogado mucho. Por ejemplo, y siempre hay visiones, ¿no? Como comunicólogo, me acuerdo mucho cuando hablábamos de apocalípticos e integrados, ¿no? Cuando se abordaba este tema de la cultura. ¿Para qué debemos de utilizar los medios de comunicación y cuál es la verdadera cultura, ¿no? Y había gente que decía que solamente era la cultura consagrada, la alta cultura, y todo lo demás era baja cultura y como que eran productos desechables. Y esto me lleva también justamente a este debate, porque tenemos gente como Humberto Eco, que fue muy crítico, que incluso una de las últimas declaraciones que por ahí sigue circulando es que decía que las redes sociales le dieron voz a una legión de idiotas, ¿no? Sí, qué duro. Que él tenía una visión como más apocalíptica en este sentido, como de limitar quién puede hablar, quién no puede hablar. En este mismo sentido también otro de los grandes de la opinión pública, Walter Lippmann, tenía la misma opinión. O sea, él decía que la gente no estaba capacitada y que digamos, se debería de restringir. Él incluso le llamaba un pseudoambiente, porque decía que las personas no construíamos opinión pública en función de la realidad, sino de estereotipos y narrativas simplificadas que nos daban los medios de comunicación, y que por lo tanto, como no teníamos una visión real de lo que estaba ocurriendo, teníamos esta imagen distorsionada y entonces no teníamos derecho a participar del debate público porque no estábamos bien informados. Que yo no estoy de acuerdo con esa visión. A mí me parece más bien que lo que necesitamos es justamente lo contrario. Claro. Aprovechar todo lo que tenemos y hacernos sumamente hábiles para contrastar, para revisar, para ver diversidades de fuentes y llegar a una opinión. Por eso comentaba lo de mi madre, porque yo le decía, a ver, mamá, te llega, pero hay que buscar diferentes medios, porque lo que tú me estás mandando yo no lo veo en ninguna plataforma, digamos, institucional. Pero no por eso lo vamos a negar, pero hay que ver qué otras fuentes hay. Es algo que utilizamos mucho en investigación que le llamamos triangulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En el estudio que te estaba mencionando, que aquí lo tengo justamente, vemos que una de las acciones más comunes es que, primero, no hay un consumo intencionado de noticias en general. Es consumo incidental, le llamamos. De acuerdo. Es decir, vas navegando y te encuentras una nota. Y según como esté cabeceada, que además ahora tenemos fenómenos como el clickbait. Sí, entonces, cómo no. hay veces que ni siquiera se lee la nota. Se lee el encabezado o a lo mucho se lee párrafo introductorio. Y eso es lo que te llama la atención. Y se comparte. Uh-huh. Pero no hay una revisión en profundidad de la nota, no hay una lectura más allá que lo que aparece ahí. Y entonces veo, me indigno y lo comparto. Claro. Eso es la posverdad. Me indigno, es buena palabra. Sí, exactamente, porque eso es algo que se da mucho. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Si te pones a revisar diferentes plataformas informativas, de repente sale que el presidente del Senado hace una declaración, nadie confirma si lo dijo o no lo dijo o en qué contexto lo dijo. Uh-huh. Si yo estoy en contra de esta persona, me voy a indignar y lo voy a compartir. Uh-huh. Y entonces todo el mundo va a empezar a replicar ciertas opiniones. Pues imagínate, tan solo el Papa León XIV tiene unos días de ser Papa y ya le hicieron toda una marabunta de consejos, pues, ¿no? Exactamente. Por eso te comentaba ahorita fuera del aire de un libro que recomiendo, ya tiene sus años, pero es muy interesante, de un autor que se llama Elie Pariser. No es el único texto, pero fue el texto, digamos, seminal, el primero que lo abordó, que se llama La burbuja de filtros, The Filter Bubble. Y él es el primero que trata de entender cómo funcionan estos algoritmos que comentábamos, porque son los que inciden en cómo se construye esta realidad, y estoy haciendo entre comillas, que vemos en nuestras redes sociodigitales. Porque finalmente el algoritmo va aprendiendo de lo que me gusta y de lo que no me gusta, y me va arrojando resultados, porque lo que pretende es que yo me quede más tiempo cautivo. Claro. Porque ellos generan dinero por cada minuto. Uh-huh. De hecho, esto es lo que se le llama la economía de la atención. Exacto. Mientras más tiempo me tengan a mí ahí, más dinero están monetizando con el tiempo que yo estoy pasando. Entonces, pues obviamente si me ponen contenidos
que van en contra de mi representación de mundo, pues no me voy a quedar, me voy a ir y me voy a ir a otro lado. Pero entonces el algoritmo lo que trata es de agradarme, por eso constantemente te preguntan si este contenido es relevante, si te gusta, a qué le doy like, a qué no le doy like. De hecho, hay por ahí un par de documentales que probablemente ya los vieron, están en Netflix, uno que tiene que ver con lo de Cambridge Analytica, de cómo se manipuló la primera elección de Trump, y el otro que tiene que ver sobre cómo este algoritmo nos va configurando la realidad. Bueno, pero contestando a la pregunta de la audiencia, me parece que no se debe limitar, más bien me parece que aquí entra una cuestión particular de qué tipo de ciudadano quiero ser, cómo ejerzo mi derecho, si realmente me estoy informando o me estoy quedando nada más en la superficialidad y no estoy ahondando. Ahora, esto también se ha investigado, ¿por qué no lo hacemos? Tú mencionabas otra vez lo del proceso del domingo. Hay un fenómeno que se le conoce como infoxicación. Infoxicación. Wow. Es una intoxicación por exceso de información. Claro. Entonces, en un medio tan rico, en un ecosistema tan rico como el que tenemos ahora, donde lo que sobra es información, aquí nos vamos a meter con la calidad. Puede haber de todo tipo, claro. Pero ahí está por todos lados. Pero llega un momento donde me abruma la cantidad de información. Y entonces el reto es cómo discrimino, cuál es la buena, cuál es la que no sirve. Y ese es justamente uno de los temas que investigamos también, porque ahora es bien difícil, incluso para gente que estudia comunicación, el discernir líneas editoriales y entender que hay intereses económicos y políticos detrás. Viene a tono con una pregunta que también nos están escribiendo aquí en el WhatsApp y agradecemos mucho. Francisco Ávila, de Lo Moderno, dice, entonces, ¿cuál plataforma me informa con la verdad? ¿Cómo discrimino? Bien, tú le dices cómo hago ese discernimiento de que esta línea editorial realmente representa una postura, vamos a decirlo, equilibrada de las cosas. No trae una línea ideológica, no trae una bandera que defender. Es que no existen medios que no traigan líneas ideológicas. Eso ya está comprobadísimo desde hace tiempo. Todos tienen tendencias a cubrir de una forma o de otra. En realidad, esta cuestión de la objetividad en los medios se ha demostrado que no existe, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones, más incluso desde la época cuando se empieza a estudiar las teorías de agenda, hay un concepto que se llama el gatekeeping, ¿no? Que es lo que hacen finalmente los editores. Desde que tú eliges, o sea, ¿cuántas de las fuentes que ustedes reciben aquí en TV4, de las agencias, cuánta información aprovechan realmente? ¿3%? ¿5%? Ustedes están tomando decisiones en función de los intereses de su audiencia, de la región. Entonces, toda esa información la están desechando. Entonces, finalmente están tomando decisiones para su audiencia en función de lo que ustedes pretenden lograr como proyecto de comunicación. Acorde a una misión, a un propósito como organización. Entonces, finalmente, ya desde ahí empezamos a hacer una discriminación. Ahora, lo que yo sí diría, ¿en qué plataforma? Yo diría, bueno, no te informes ni en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok. Te tienes que ir directo a las fuentes. Es más, de hecho es impresionante en el estudio que hicimos la cantidad de gente que te dice que se llega a enterar de un suceso porque empezaron a salir memes. O sea, ya ni siquiera por una lectura de una nota, porque empiezan a salir memes y de repente ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó? El contexto del meme y entonces se ponen a investigar. Pero en realidad el consumo intencionado de noticias va a la baja. La gente ya no, como que está en otro fenómeno que conocemos en teoría de la comunicación como la disfunción narcotizante de los medios, que es decir, caemos en una pasividad y en una apatía porque nos abruma. Sí, por la cantidad de información que tienes que procesar. Entonces, ¿sabes qué? Ya prefiero no saber nada. Y entonces me voy a algo más light. Entonces mejor me pongo a escuchar música, mejor me pongo a ver la nota del espectáculo. Exactamente, porque más trivial. No quiero meterme en este tipo de situaciones. Entonces la invitación sería, bueno, si quieren conocer una noticia, contrasten. A lo mejor te llama la atención una noticia, revisa diversas fuentes. Igual, o sea, yo trato de leer diferentes medios cuando veo una noticia que me interesa.
Entonces veo en La Jornada, que ya sabemos qué línea trae, veo en el Financiero o veo en el Universal, o trato de buscar diversos medios como para tener un contraste y tratar de comprender un poco mejor el fenómeno. Al final, bueno, cada quien vamos a formar nuestra propia opinión, pero me parece que no debemos de quedar nada más con una, porque además otra vez el algoritmo aprende y nada más me va a mandar lo que me guste. Y claro, entonces me va a generar una visión totalmente sesgada de la realidad que va a reafirmar lo que yo considero que es. Ahora, en ese uso de esta libertad de expresión, encontramos como que dos elementos, no sé si llamarle coercitivos, hubiera dicho de contención, pero no lo es. Yo expreso una opinión y de repente el famoso mundo del hate aparece. O dos, hay una organización, una institución que se dedica a censurar, a coartar y a veces hasta castigar o algo más. Fíjate, es bien curioso porque justamente ayer acabo de terminar de leer un libro de un autor que se llama Jon Ronson. No es un libro nuevo, lo compré ahora en la feria, en la FENAL lo compré de remate. Okay. Pero justamente habla sobre este tema de la humillación en redes y cuál es el mecanismo y por qué lo hacemos. Se los recomiendo si lo llegan a encontrar. Es un libro que debe costar, a mí me costó 30 pesos, pero la verdad fue muy ilustrativo y justamente hace un recorrido por comprender el mecanismo psicológico de por qué recurrimos a humillar a la gente en las redes sociales e incluso en el mundo real, ¿no? Entonces hace un recorrido de varias personas que cometieron errores y cómo la gente los atacó y hasta incluso llegó casos muy tristes, ¿no? De gente que se llegó a quitar la vida. Exacto. Por estos ataques, porque cayeron en una depresión. Entonces, digamos que uno de las cuestiones interesantísimas se va por ejemplo, a la psicología de Gustave Le Bon, que es la psicología de las masas, que es el primero que trata de comprender por qué se dan estos linchamientos digitales. Y cómo hay personas que sí lo sobreviven, personas que no salen tan bien libradas de estos ataques, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que se dan. Pero finalmente uno de los insights que saca el libro es que sí hay una cierta organización para humillar a la gente y hacerlos que desistan, al grado de que los van alejando. Es más, yo te puedo decir que en lo personal me he ido alejando ya también de las redes sociales por no polemizar de pronto con gente con la que tengo estima. Y no necesariamente son temas políticos. Tengo un amigo con el que crecí que de pronto salió que es terraplanista y antivacunas, y entonces de pronto el diálogo ya no se puede dar. Entonces, como ni él me va a cambiar mi postura, ni yo voy a cambiar la de él, y como no quiero caer en momentos donde pueda atacarlo o generar una situación que sea irreversible, lo que trato es de ser prudente, decir, a ver, no hay un diálogo, no hay una posibilidad de que él cambie mi postura o yo cambie la mía, entonces mejor vamos entendiendo que este es un punto en el que mejor lo vamos a evitar y vamos a tratar de ir a otra cosa. Pero desgraciadamente también no todos o todas las personas tienen esa, o incluso hay gente que le gusta, lo disfruta, los claro, troles, ¿no? Hay gente que está buscando generar conflicto. También sabemos que existen granjas de bots que de pronto están buscando mover esa opinión pública de estos pseudoambientes digitales. Entonces, también es otro tema súper interesante. Fíjate, para que veas que si nos están sintonizando, Ricardo García, manda esta imagen. ¿Sí es este libro? Ese es Humillación en las redes, tal cual. Es Humillación en las redes de Jon Ronson. Dice, lo voy a comprar, gracias por la recomendación, Ricardo García. Por nada, se lee muy fácil, está muy ameno el libro. Y también el de Lee Pariser, se los recomiendo mucho, ese de Filter Bubble. Híjole, es que es un tema fascinante, ¿sabes, Nacho? Esto que estamos platicando, creo que nos regalan 2 minutos más para poderlo cerrar con tranquilidad. ¿Dónde podemos amar de una vez aquí en público un nuevo momento? Sí, claro. Lo hacemos con tiempo y lo agendamos, porque sí hay aspectos que, a propósito de mañana, insisto, nos mueve a todos, sobre todo los que están integrados directamente en el campo de la comunicación, periodistas, sobre todo que tienen una realidad que sería muy bueno también conocer el día de mañana, cómo está esta realidad
política, en el trato, en la protección a los que se dedican a generar la información, pero también está el otro lado, que es este público, este auditorio, que aunque recibe, hoy estamos también en una oportunidad tranquilísima de tú por ser tu generador de contenido, tu generador de información. Y aquí, con lo que hoy hemos platicado, Nacho, cuán importante entonces será seguir trabajando en la responsabilidad que tenemos sobre este derecho, y que sigo insistiendo, nada más nos venden la parte bonita, que es tú puedes, pero no el tú debes, que es muy importante. Exactamente. Ese me parece que es otro. Ahorita que me dejaron, que estaba revisando acá la estadística y que me quedé pensando en la pregunta de dónde informarme, los medios institucionales que de pronto han sido muy atacados tienen algo que muchos de estos productores independientes no tienen. Tienen códigos de ética, tienen una visibilidad y tienen una responsabilidad. Entonces, digamos, tú abiertamente no puedes ponerte a dar declaraciones sin un sustento, porque sabes, primero, tienes una formación y ya un código de ética. Y segundo, sabes que va a haber una consecuencia. En cambio, pues de pronto he estado siguiendo por curiosidad, porque tuve un alumno que, digamos, es como muy cercano a la línea de pensamiento del Temach. Y entonces me llamaba la atención cómo hemos llegado a posturas otra vez tan rígidas de visiones estereotipadas de género, de cómo deben de llevarse hombres y mujeres, cuando de pronto parecía que ya había un diálogo, ¿no? Entonces de pronto empiezas a ver cómo con la mano en la cintura te empiezan a dar consejos de que es mejor, y perdón aquí por lo que voy a decir, pero tal cual así de, mejor con una cariñosa, porque así lo ponen, que tener una relación de pareja. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo tan a la ligera se ponen a hacer ese tipo de declaraciones? Claro. Porque saben que de alguna forma no hay mayor consecuencia, son opinólogos. Cuando un medio ya es más institucional, está ligado a otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay códigos éticos, deontológicos, hay un compromiso con esa audiencia. En cambio, acá es a agradar, a saber que ya tengo capturado un nicho de mercado, y entonces pues yo puedo hablar y decir lo que sea, y finalmente las consecuencias van a ser mínimas, porque pues no llega más allá. O sea, la responsabilidad es como de quien lo recomienda y quien lo consume. Sí, ¿no? Entre más ruido, más monetización. Exactamente. Pues gracias. Estamos llegando ya al final. De hecho, nos expandimos tantito, mira, nada más. Es que el tema sí es muy, muy profundo e interesante. Ya está entonces, Nacho, volverte a encontrar aquí en la primera hora. Agradecidos en verdad por el espacio. Él, como académico, investigador y coordinador de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad Iberoamericana León, estuvo presente esta mañana aquí a primera hora. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Alguna red social? No, en realidad, Tienes razón, ya te fuiste alejando. Más bien la vía institucional, que es la Ibero, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, que tengan un excelente día.